Han llegado al final de este viaje. Ya sentaron las bases para aprender a trabajar con la IA y cómo lograr los resultados que buscan. Ahora darán un paso más allá. En esta clase vamos a ver cómo pasar de repetir instrucciones a diseñar sus propios chatbots de IA. Además, revisaremos cómo pueden utilizar sus asistentes en clase para que sus estudiantes los utilicen como ustedes lo definan. Empezamos. La forma más común en que usamos la inteligencia artificial es a través de chatbots, es decir, conversando por chat con el sistema y recibiendo su respuesta. Hasta ahora, ustedes ya saben que el prompt es clave, que dar las instrucciones correctas nos permite obtener los resultados más precisos y que los modelos varían en sus capacidades según la tarea. Pero hay un componente que altera sus respuestas y que solemos pasar por alto. En un prompt, el contexto le ayuda a entender a la IA el marco en el que debe trabajar. Pero ese contexto no solo viene de la instrucción que le dan, sino de toda la conversación. A medida que ustedes le envían mensajes a la IA, esos mensajes no solo se quedan por ahí, sino que se van acumulando en lo que se llama la ventana de contexto, que es como la memoria a corto plazo de la IA. Al iniciar un chat, el sistema no tiene historial, por lo que responde únicamente con lo que fue entrenada, su memoria a largo plazo. Pero a medida que va conversando, retiene esa información y la utiliza como contexto para responder cada nuevo mensaje. El sistema toma su mensaje nuevo, le suma todo el historial previo de la conversación y procesa el conjunto completo. Es como si, al leer un libro, tuvieran que volver a leerlo desde cero cada vez que quisieran pasar a la página siguiente. Funciona como una bola de nieve que rueda hacia abajo. A medida que la conversación avanza, la carga de información se hace más y más grande, saturando el sistema y dificultando que mantenga la precisión. Para que se hagan una idea, modelos actuales como GPT 5.6 tienen una ventana de contexto de cerca de 1 millón de tokens. En cambio, el que usaba ChatGPT en sus inicios, el modelo 3.5, tenía una ventana de contexto de apenas 16.000. Esto significa que ahora ChatGPT puede recordar aproximadamente unas 750.000 palabras por chat. En cambio, en su momento, lograba apenas recordar cerca de 12.000. Aunque las herramientas actuales tienen ventanas de contexto cada vez más grandes, esto no significa que la IA recuerde toda la perfección. A medida que una conversación se vuelve cada vez más grande, la IA empieza a experimentar un fenómeno llamado Lost in the Middle, o perdido en el medio. La IA le presta mucha atención a las instrucciones iniciales y a los últimos mensajes que ustedes le envían, pero tiende a olvidar la información que queda atrapada en el centro del chat. ¿Y qué pasa si la ventana de contexto se llena por completo? Lo que hacen las empresas hoy en día es volver dinámica esa ventana. Es decir, van literalmente resumiendo nuestras conversaciones a medida que nos acercamos a su límite. Pero esto implica que el sistema se vuelva aún peor, con más alucinaciones y responda más lento. Por eso, aprender a manejar el contexto es muy importante. Creer que mientras más información le entreguemos a la IA, mejor nos va a responder, es un error muy común. Recuerden, más contexto no implica necesariamente mejor respuesta. Lo importante es darle la información precisa y el contexto correcto para que trabaje. Y para que la IA no se pierda en todo lo que le decimos y podamos manejar qué es capaz de recordar, hay que ir un paso más allá del prompt engineering. Se trata de una habilidad que surge cuando interactuamos con la IA a un nivel un poco más profesional, pero que puede marcar una gran diferencia cuando lo incluimos como un verdadero asistente en nuestro trabajo. El Context Engineering, o la ingeniería de contexto. Esta no es una habilidad formalmente definida, sino más bien es una competencia emergente. Mientras que el Prompt Engineering se enfoca en diseñar una única instrucción aislada, el Context Engineering va un paso más allá. Consiste en diseñar y organizar un escenario de trabajo completamente controlado. Es decir, ustedes no solo le piden a la IA que haga algo, sino que diseñen un entorno donde le indican quién es, cómo va a trabajar, por qué va a trabajar así, con qué información va a contar y cómo les va a responder. Esto lo podemos llevar a cabo de forma muy básica y simple con una herramienta que se conoce como Gemini Gems. Al crear un gem, ustedes configuran un asistente que mantiene su personalidad e intención de forma permanente, en lo que se llama System Prompt o prompt de sistema. Para diseñar un System Prompt de forma efectiva, estos son los 4 puntos clave de su estructura. Persona es el rol estático del asistente, el papel que deberá desempeñar durante cualquier interacción. Tarea es el objetivo principal y directo, especificando
qué va a hacer y cómo lo va a desarrollar. Contexto. Incluye las reglas estrictas, los límites del asistente y los documentos en los que deberá basarse y cómo los debe usar. Formato. Indica cómo esperan ustedes que la IA les entregue la información. Así, teniendo todo esto en cuenta, podemos crear nuestros propios chatbots de IA de forma simple con los gems de Gemini. Aquí solo debemos darle un nombre, una breve descripción y entregarle su prompt de sistema, junto con sus archivos de memoria. Con esto ya tenemos nuestro propio chatbot que al iniciar un chat podemos ver que no da una respuesta genérica, sino que es un verdadero asistente personal. Al pasar de diseñar instrucciones aisladas a construir un entorno de trabajo completo, ya no necesitan repetir información constante. Pueden crear un asistente con un gem que, dentro de su contexto, tenga siempre en cuenta que sus respuestas deben estar adaptadas para, por ejemplo, clases de primero y medio de historia, y alineadas con los objetivos específicos de su currículum. Así, pueden crear asistentes para lo que ustedes necesiten. Y esto fue lo que nosotros hicimos para llevar a cabo el taller IA Mi Colegio. Un taller que realizamos con sus estudiantes de cuarto a sexto básico. Como equipo diseñamos una metodología para enseñarles a sus estudiantes qué es la IA y cómo trabajar con ella de forma controlada, paso a paso. Consideramos que es completamente fundamental explicarles primero cómo funciona esta tecnología y qué es un prompt. Y esto lo hicimos a través de actividades lúdicas con y sin IA. Y para ayudarlos a escribir buenos prompts, les entregamos una guía que les ayuda a entender cómo es la estructura de un buen prompt y algunos consejos. Una vez que sentamos las bases, mediante una metodología de aprendizaje basada en proyectos, guiamos a los estudiantes para que identificaran problemas a resolver con una lluvia de ideas en grupo. En este caso los limitamos solo a problemas de su colegio, pero es aplicable a cualquier proyecto. Para guiarlos a buscar soluciones con la IA, implementamos dos tipos de chatbots. Por un lado, tenemos a Pensabot, un chatbot con enfoque cognitivo y estilo socrático, cuya misión no es dar respuestas, sino hacer preguntas que inviten al niño a reflexionar profundamente sobre el problema. Por otro lado, contamos con Construbot, un chatbot conductual, pragmático y orientado a la acción, que los guía paso a paso para aterrizar esas ideas en un plan concreto y medible. No hay un chatbot mejor que otro. La verdad es que ambos enfoques se complementan. Pasar de la reflexión crítica de Pensabot a la acción de Construbot o viceversa, le permite a los estudiantes replantear sus ideas, profundizar en la reflexión crítica y desarrollar soluciones mucho más ricas y detalladas. Luego de trabajar con los chatbots y desarrollar una solución, les pedimos que crearan con ayuda de la IA imágenes de sus soluciones, apoyándose en una guía especialmente diseñada para crear imágenes con IA, y que presentaran sus resultados a la clase. Finalmente, dedicamos un último espacio para promover una reflexión colectiva sobre todo lo que aprendimos juntos a lo largo de todo este proceso, con ayuda de las guías y de los chatbots. Cuando la IA está bien controlada e implementada, se transforma en una verdadera ayuda. La tecnología asume el rol de un tutor paciente que no hace el trabajo por el estudiante, sino que lo invita a pensar, a descomponer el problema y a usar su propio razonamiento. Así, en vez de generar dependencia, la IA se transforma en un motor que fomenta la autonomía y la búsqueda activa de problemas. Ahora es momento de poner en práctica lo aprendido, con nuestra clase online que llevaremos a cabo el martes 28 de julio a las 16:30. Aquí nos encontraremos para desafiarlos a ustedes a que construyan sus propios chatbots de IA. Toda la información, el enlace a la reunión y los materiales los podrán encontrar directamente en la sección clase práctica de la plataforma. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y anímense a dar este paso hacia el futuro de la educación. Nos vemos.